Hola a todos, mirad, el motivo de este vídeo es resolver dudas que os puedan surgir sobre el trabajo de escritura creativa que os he pedido y para el que voy a aumentar el plazo hasta el día 3 de abril, con lo cual tenéis 2 días más para trabajarlo. Así que lo primero que tengo que decir es que la primera página solamente hay que leerla porque es de teoría. En la segunda página veis que tenemos el cuento de Klaus Mayer y después os pido un resumen del mismo. El tema o la idea clave, que podría ser, depende del cuento, el amor, el desamor, la esperanza, suele ser con un sustantivo, podemos muchas veces definir la idea central. Y luego distingue los 4 elementos de la narración que ya hemos visto en clase un montón de veces. En la siguiente diapositiva pregunta a partir de qué frase hecha se desarrolla el cuento de Klaus Mayer. Yo creo que es muy evidente y lo podéis encontrar sin problemas. Y después sí que os pido que escribáis un breve texto de 3 o 4 líneas para, utilizando un refrán o una frase hecha, como la que os pongo de ejemplo, beber los vientos o echar raíces, escribir un pequeño texto literario, un microrrelato que tenga un final sorprendente y un inicio también muy llamativo, y en el que no sobre ninguna palabra. Así que pensároslo bien porque tiene que ser algo original y tiene que ser sorprendente para el lector. En las siguientes diapositivas os propongo que inventéis otro final original para el cuento de Klaus Mayer. Es un final alternativo. También os pido que transforméis la voz del narrador y la paséis para que se narre en primera persona en lugar de en tercera, para que veáis cómo cambia. Eso simplemente es ir copiando el cuento, cambiando la voz del narrador. Después hay más teoría y hay 2 ejercicios en torno al espacio. Uno es simplemente de unir con flechas los espacios, 4 de los espacios que hemos visto en clase con las fotografías. El otro es el de elegir uno de los espacios de las fotografías para inventar un cuento muy breve que se desarrolle en este lugar. Y también os pregunto que cuál de los espacios anteriores elegirías para expresar la falta de libertad del protagonista de un texto. Después, en las siguientes diapositivas vais a ver que vamos a observar la ilustración de Juan Luna, que es esta de aquí, de la página anterior, la de la casita, y dice: observa la ilustración y qué detalle indica que se trata de un espacio imaginario o indefinido. Eso tenéis que ver, fijaos en los detalles de la ilustración. ¿Cómo clasificarías el espacio en este relato de Juan Luna? Y a partir de la historia de Juan Luna, crear un cuento breve que aclare el nuevo lugar al que se dirige el protagonista e ilustrarlo a toda página. Después, las siguientes diapositivas son muy sencillas, se pueden hacer sin problemas. Indica qué espacios elegirías para expresar las siguientes emociones: el amor, la soledad. Yo os pongo un ejemplo: la tristeza, el espacio que elegiría sería una habitación vacía. Y luego tenéis una diapositiva con colores en la que tenéis que relacionar cada color con un lugar que para vosotros lo defina. Los personajes, las siguientes 4 diapositivas, son diapositivas de repaso y tienen solamente teoría, las debéis leer simplemente. En las siguientes 4 diapositivas vamos a ver un cuento, el cuento de la sombra, y os pregunta cómo clasificarías a los personajes de este cuento, siguiendo la clasificación de personajes que habéis visto en las diapositivas anteriores y que hemos explicado en clase. ¿Y qué hecho marca la diferencia de actuación entre los 2 protagonistas? Para eso hay que leer primero el texto de la sombra. ¿Qué tipo de espacio aparece en el cuento? Es la clasificación. ¿Y qué sensación produce el espacio que se ha elegido para esta historia? Dando una razón o motivos para la respuesta siempre. Todas las respuestas razonadas. Y en las siguientes 4 diapositivas tenemos simplemente para crear, imaginar otro final para los personajes de la tierra, del cuento de la sombra y del hombre que está en la azotea, crear un final alternativo. Después vienen diapositivas en torno al tiempo, que también son de teoría, y un microrrelato muy breve en el que tenéis que transformar el cuento en tiempo presente para ver el tema de los verbos, y también modificar el cuento para que discurra en un futuro simple o imperfecto.
Después también hay una explicación teórica de las estructuras narrativas, que os pido que leáis, por favor, para poder hacer los ejercicios. Y por último, tenéis que responder a las preguntas sobre las estructuras y finales de los cuentos de Klaus Mayer, de Juan Luna, de Sombra y de La Tierra y la Luna, e inventar un breve cuento de estructura circular, como el que yo pongo de ejemplo del camello en el reloj de arena. Y con eso se termina el trabajo. Lo que sí que os pido es que cuando me enviéis las fotografías, os lo pido por favor, que las fotografías se vean bien, que sean claras, que el trabajo esté muy bien presentado. Sabéis que una condición sine qua non acepto los trabajos normalmente son los márgenes, los espacios entre actividades, los 4 colores de mi cuaderno, que son el verde, el azul, el rojo y el negro. Y bueno, creo que nada más. Eso, amplío el plazo. Acordaros que el nuevo plazo, en lugar del 1 de abril, será para el 3 de abril, con la condición de que os esmeréis y me hagáis un buen trabajo como lo que habéis hecho con las grabaciones de poemas que me han llegado y que me han gustado mucho en general. Para los que están todavía missing o desaparecidos, por favor, comenzar a enviar trabajos, porque esta es la manera en la que os voy a valorar la tercera evaluación. Y sabéis que tenemos evaluación continua, así que es muy necesario que lo hagáis. Y por último, que no se me olvide nada, seguramente tendremos una videoconferencia para el viernes. Os avisaré a lo largo del día de mañana y os enlazaré para que podamos hablar el viernes a las 12 de la mañana para resolver dudas y para ver qué tal estamos. Espero que todos os encontréis muy bien, os echo de menos y bueno, me han gustado mucho, como os he dicho, las grabaciones, me ha gustado veros en ellas y espero que salgamos de esta lo antes posible. Un besito a todos.